Un viejo soldado vivía con miedo, acosado noche tras noche por quienes debían protegerlo. Detrás de las visitas y los incendios estaba una red disfrazada de seguridad, liderada por un hombre con sonrisa limpia y manos sucias. Pero un veterano y su perro decidieron vigilar en silencio y lograron encender la luz donde reinaba la sombra. Y solo escuchen el giro que tomó esta historia y por qué, al final, la justicia sí se abrió paso. En la esquina más callada de Maple Street, donde las hojas secas se acumulaban sin ser barridas y los buzones de correo empezaban a oxidarse sin que nadie lo notara, vivía Henry Whittaker. Tenía 78 años y la espalda encorvada como si llevara todavía el peso de su uniforme. Su casa, de madera vieja y pintura agrietada, parecía resistirse a ser olvidada, como él. Cada noche, antes de acostarse, Henry dejaba todas las luces encendidas, del porche, del pasillo, de la cocina. Incluso la del baño, aunque no la usara, dormía con las botas puestas, como si el sueño fuera un riesgo que no podía permitirse por completo. Nadie sabía exactamente por qué, pero los vecinos decían que desde hacía meses no apagaba una sola lámpara. Paranoia de viejo, murmuraban algunos. Cosillas de la edad, decían otros. Pero Jack Miller no pensaba así. Él conocía esa mirada, la misma que había visto demasiadas veces en tiendas de campaña improvisadas, en bases remotas bajo cielos que parecían no acabarse nunca. Una mirada de alerta constante, como si los ojos fueran incapaces de confiar en la calma. Jack lo reconoció desde la primera vez que lo vio en el porche, quieto, mirando hacia la oscuridad, con los hombros tensos como si esperara una emboscada en medio del silencio suburbano. Jack era más joven, aunque sus ojos cargaban también una fatiga que no era de edad, sino de experiencias. Veterano de Afganistán, había aprendido a no dormir más de 3 horas seguidas y a no confiar en puertas cerradas. Vivía de encargos, reparaciones de cercas, techos mal clavados y trabajos que no exigían demasiadas preguntas. Con él iba siempre Ranger, su perro de trabajo retirado, un pastor alemán de pelaje ya un poco gris en el hocico, pero con la mirada aún afilada. Ambos caminaban de noche, no por insomnio, sino por necesidad. El mundo era más soportable cuando los demás dormían. Aquella madrugada, con la luna rota entre ramas y el viento arrastrando los ecos de un otoño que llegaba sin prisa, Jack notó algo extraño en el aire. Ranger también lo percibió. Se detuvo de golpe, los pelos del lomo erizados, el hocico temblando. En el porche de la casa de Henry había una figura encorvada, como si el viento la fuera a arrastrar. Era Henry. Estaba sentado en el escalón de madera, con una mano cubriéndose el rostro y la otra sujetando un trozo de papel arrugado. Jack se acercó sin decir palabra. La nariz del anciano sangraba levemente y su respiración era agitada, irregular. Ranger se acercó despacio, olfateando el suelo, y luego se quedó inmóvil, mirando al porche con la cola tensa. El olor era inconfundible, gasolina reciente y algo más. Una colonia fuerte, de esas baratas pero agresivas, que no combinaban con el aire tranquilo de Maple Street. Jack se agachó y tomó el papel. Estaba arrugado, pero aún se leía con claridad. Paga o pierdes la casa. No era una factura, no era legal, era una amenaza. ¿Quién te dejó esto, Henry?, preguntó Jack con voz baja, sin juicio. Henry tardó en responder. No era un hombre de muchas palabras, y menos cuando sentía que su dignidad estaba en juego. Pero finalmente habló, con esa voz que parecía hecha de grava y recuerdos rotos. No sé quién, no los veo, vienen de noche, golpean la puerta, hacen ruido, a veces llaman, pero no dicen nada. Solo escuchan mi voz y cuelgan. Jack no necesitó más, no porque fuera un impulsivo, sino porque había aprendido que hay momentos donde uno debe actuar antes de que la lógica llegue, porque si la lógica entra primero, uno se queda quieto, y quedarse quieto, en ciertas batallas, era perder. Él también recordaba a alguien que una noche pidió ayuda, y nadie fue, y al día siguiente solo quedaron botas vacías. Así que lo decidió ahí mismo, no por caridad, no por héroe, sino porque no iba a permitir que otro hombre durmiera con miedo cuando él todavía llevaba en el peso de haber llegado tarde una vez. Voy a poner una lámpara con sensor en el patio, mañana traigo una cámara, no vas a estar solo, ¿entiendes?
Henry no dijo gracias, solo asintió, con esa expresión firme, seca, que solo los soldados entienden. Acepto, pero no me compadezcas. Esa misma noche, Jack regresó con una lámpara de movimiento, un cable largo y una cámara de vigilancia antigua, que aún funcionaba. Instaló todo en silencio, mientras Ranger rodeaba el perímetro olfateando cada arbusto. La cámara la escondió en una maceta rota del porche y una luz roja apenas visible parpadeó cuando se activó. Nadie más lo supo, nadie lo vio, pero esa noche comenzó una nueva guardia. No con armas, no con uniformes, sino con una promesa tácita. A este viejo no lo van a quebrar sin que yo lo sepa. Ranger se echó a los pies del porche y no se durmió. Jack se quedó sentado en el borde de la escalera, con los ojos clavados en la calle silenciosa, como si buscara entre las sombras a los que andaban sembrando miedo donde solo debería haber descanso. Las luces siguieron encendidas esa noche, pero algo había cambiado. Ahora, al menos, había alguien despierto vigilando con él. Las noches en Maple Street eran, por costumbre, predecibles. El zumbido lejano de un transformador, el crujido de una rama cuando cambiaba el viento, el murmullo del césped seco bajo las patas de un gato callejero. Pero para Jack y Ranger, desde hacía unos días, la noche se había vuelto un reloj siniestro, donde cada minuto marcaba el preludio de algo más. La primera vez que lo notaron fue una coincidencia, la segunda, una sospecha. Pero la tercera noche, exacta, a las 2:13 de la madrugada, el patrón se repitió como una amenaza vestida de rutina. Un sedán negro, de cristales oscuros y motor apenas audible, se detenía frente a la casa de Henry. No se apagaban las luces del vehículo. Alguien descendía, alto, encapuchado, caminaba con calma hasta la puerta principal. Rozaba la madera con una especie de herramienta metálica, ni lo bastante fuerte para dañarla, ni lo bastante leve como para pasar desapercibido, y volvía al coche sin mirar atrás. No robaba, no rompía nada, no dejaba marcas, pero dejaba algo mucho peor, el eco del miedo. Henry no lo escuchaba siempre, la edad, el sueño medicado, el desgaste, pero Ranger sí. Cada noche, un segundo antes de que el hombre apareciera, el perro se incorporaba en silencio, sus orejas se alzaban y un gruñido grave vibraba en su pecho. Jack observaba el reloj, siempre 2:13. No era casualidad, era método. Jack empezó a registrar las matrículas de los coches cercanos, los sonidos del motor, los pasos sobre la grava, hasta que una noche, con el abrigo puesto y la linterna apagada, siguió al sedán a distancia prudente. Ranger lo acompañaba en el asiento trasero, tan quieto como una sombra. El coche recorrió apenas 8 cuadras hasta detenerse en un edificio discreto, en una calle donde casi todas las luces estaban apagadas. Tenía un cartel moderno, sobrio, con letras grises, Patriot Shield Services. Bajo el nombre, un eslogan, protegiendo a quienes protegieron el país. Jack frunció el ceño. A la mañana siguiente, entró por la puerta principal con la actitud de un cliente curioso. El vestíbulo estaba decorado con fotos de soldados, banderas dobladas en triángulo, diplomas enmarcados. Todo olía a respeto, hasta que se fijaba uno en los detalles. Cámaras que apuntaban hacia adentro, no hacia afuera. Sillones de cuero nuevos, silencio artificial. Una recepcionista lo condujo a una oficina con vidrios polarizados. Allí lo esperaba Eric Wade. Un hombre corpulento, de barba recortada con precisión milimétrica, camisa de lino sin una arruga y un reloj brillante que hablaba más fuerte que sus palabras. Sonrió sin mostrar los dientes, como si el gesto fuera parte de un protocolo. Jack Miller, ¿verdad? Me dijeron que preguntaba por nuestros programas. Ayudamos a veteranos a sentirse seguros. Muchos viven solos, muchos se sienten vulnerables. Nosotros intervenimos antes de que lo malo ocurra. Jack no respondió de inmediato, miraba la oficina con atención. Todo estaba demasiado limpio, demasiado correcto. ¿Qué tipo de intervenciones hacen exactamente?, preguntó finalmente. Wade sacó un contrato del cajón, lo deslizó sobre el escritorio y giró hacia él una carpeta azul. El encabezado decía, Programa de Prevención Comunitaria Nivel Silver. Bajo eso, las cláusulas pequeñas desbordaban la hoja. Inspecciones preventivas nocturnas, asesoramiento de seguridad, resolución extrajudicial de conflictos y, aquí se detuvo con énfasis, una opción preferente de compra si la propiedad se considera de riesgo o insalubre para el veterano.
Jack leyó en silencio, no firmó, pero sí dobló el contrato y se lo guardó en el bolsillo, como si fuera un panfleto más. Iba a leerlo con calma, bajo la lupa, palabra por palabra. ¿Y ustedes actúan incluso si el propietario ya no quiere el servicio?, preguntó, midiendo la respuesta. Wade soltó una risa suave. Las necesidades no siempre se alinean con las decisiones. A veces, intervenir es salvar. Antes de irse, Jack notó algo. Cuando Wade se giró para llamar a alguien desde la sala trasera, un leve aroma llenó la oficina. Colonia cítrica fuerte, la misma que Ranger había olido en las noches. No era imaginación, era rastro. Y Jack lo sabía porque Ranger, que había permanecido echado afuera, alzó la cabeza justo cuando ese olor cruzó el umbral. Esa tarde, Jack regresó a casa de Henry, le mostró el contrato y le contó lo que había visto. Henry bajó la vista, incómodo, con el gesto de quien teme haber hecho algo imperdonable. «Firmé algo parecido hace como 6 meses», murmuró finalmente. «Me ofrecieron vigilancia, asistencia, me dijeron que era gratis, que me sentiría más seguro. Solo quería dormir tranquilo». «¿Y desde cuándo empezaron las visitas nocturnas?» «Unas semanas después. Al principio solo pasaban, luego tocaron la puerta. Una noche creí que entraban, desde entonces no apago las luces». Jack entendió. No era un caso aislado, era un sistema. Ofrecían seguridad a personas mayores, ganaban su confianza, y cuando querían rescindir el contrato, empezaban las visitas. No con violencia directa, pero sí con miedo cronometrado. Intimidación sutil, legal en apariencia, inmoral en todo sentido. Ranger se acercó a Henry y olfateó el borde de su abrigo, luego giró hacia la mesa donde Jack había dejado el contrato. El perro lo olió también y gruñó muy bajo. Papeles, olor cítrico, miedo. El enemigo no tenía capucha ni cadenas, tenía logo, oficina y firma, pero ya tenía un rostro, o al menos su aroma. Y en esa calle silenciosa, donde las luces seguían encendidas antes del amanecer, la batalla no era entre soldados y ladrones, era entre la verdad y el abuso escondido tras palabras pequeñas. Y Jack, con Ranger a su lado, ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. El aire esa noche era extraño, denso, casi cargado de algo que no se veía pero que pesaba. En Maple Street los grillos cantaban como siempre, pero algo en su ritmo parecía más nervioso, interrumpido. Jack lo notó sin saber cómo explicarlo. Ranger también. Caminaba de un lado al otro del porche, con el hocico alzado, husmeando en círculos, la cola tiesa, el lomo erizado. Pasaban unos minutos de las 2 de la mañana cuando sucedió. Primero fue el olor. No era fuego, aún no. Era ese aroma químico, seco, que anuncia un incendio antes de que las llamas aparezcan. Jack lo reconoció al instante, el olor de los veranos en los que todo podía arder con una chispa mal colocada, el mismo que una vez le arrancó a un amigo. No dudó, no preguntó, saltó del porche con la linterna en mano y Ranger pegado al muslo, corriendo hacia el patio trasero de la casa de Henry. El cobertizo, una estructura de madera envejecida, donde Henry guardaba herramientas, latas viejas de pintura y recuerdos que no quería tirar, brillaba con un destello anaranjado. No era aún una llamarada, pero el fuego se deslizaba por la base como una lengua sigilosa, buscando oxígeno para crecer. Jack agarró la manguera que había dejado enrollada junto a la cerca y la abrió con fuerza. El chorro cortó el aire mientras él se lanzaba hacia la puerta del cobertizo, pateándola para ventilar el calor atrapado y evitar que la presión hiciera volar la estructura. «¡Henry!», gritó, «¡quédate dentro de la casa! ¡No salgas!». Desde la ventana vio al viejo asomarse, pálido, desorientado, pero obedeció. Jack no pensaba en otra cosa más que en contener el fuego. Sus manos se movían por reflejo, por memoria de entrenamiento. Cada segundo contaba. Pero Ranger no miraba el cobertizo. Ranger gruñía hacia la cerca trasera. De entre las sombras, una figura echó a correr, oscura, ágil, vestida para no ser vista. Ranger ladró con un sonido grave, potente, y se lanzó hacia el límite del terreno. Jack giró justo a tiempo para ver al hombre trepando la cerca y desapareciendo por la calle lateral.
Corrió detrás con la linterna, desactivando el seguro de su teléfono con el pulgar para tenerlo listo. La adrenalina le zumbaba en los oídos. Alcanzó la calle justo cuando el sedán negro arrancaba con las luces bajas. Pero por un breve instante, bajo la farola, el rostro del conductor quedó iluminado. Era Eric Wade. Jack se quedó quieto, respirando por la boca. No había duda. Lo conocía. No solo de la oficina pulcra con contratos ambiguos, no solo de la colonia cítrica que impregnaba el aire cada vez que aparecía. Lo había visto antes, años atrás, en una base militar del sur, cuando contratistas privados comenzaban a aparecer con sus relojes caros, discursos de eficiencia táctica y sonrisas vacías. Wade no era un improvisado, sabía cómo moverse y sabía cómo borrar sus huellas. La placa del sedán estaba cubierta con un plástico translúcido que distorsionaba los números, imposibilitando una lectura precisa. Era un detalle pequeño, pero hablaba de alguien que no dejaba nada al azar. Jack regresó a la casa. El fuego había sido contenido. El cobertizo seguía en pie, pero ennegrecido en una esquina. Las herramientas estaban a salvo, pero el susto no. Henry estaba de rodillas en la cocina, las manos temblando, los ojos húmedos. No lloraba por el fuego, lloraba por lo que representaba, la confirmación de que lo estaban cazando, de que sus noches de miedo no eran imaginación, y de que su casa, su último refugio, ya no le pertenecía del todo. No pensé que llegarían a esto, murmuró sin mirar a Jack. Jack no dijo nada. No había consuelo útil en ese momento. Lo único que podía ofrecer era acción. Esa misma madrugada llamó al alguacil adjunto, Mark Klein. Le explicó lo sucedido con la voz firme, medida, clara. Klein respondió con calma, tomó nota de los detalles y prometió enviar una patrulla a dar unas vueltas. Jack notó que no preguntó demasiado, tampoco ofreció mucho. Pero 2 horas después, lo que recibió no fue una patrulla, fue un sobre amarillo, sin remitente, que alguien deslizó bajo la puerta de su casa. Dentro, una hoja doblada con una frase escrita en marcador negro. Deja la heroína de barrio, no entiendes cómo funciona Raven County. Jack la leyó una vez, luego otra. Ranger, al lado, volvió a olfatear la hoja y gruñó. El mismo olor, colonia cítrica. Misma fragancia, misma red. Y entonces Jack entendió que el fuego no era lo más grave. El verdadero golpe fue darse cuenta de que la red no actuaba sola, que tenía a quien invitar a cenar en las oficinas del condado, que sabía cómo hablar con la ley, o más bien con quienes la representan, que había construido su poder en base a la pasividad de los otros. Eric Wade no era un villano de película. Era mucho peor. Era un sistema, con rostro amable, con trajes bien planchados y contratos firmados sin leer. Un sistema que sabía exactamente hasta dónde presionar sin romper del todo. Un sistema que calculaba el miedo como una inversión. Esa noche, Jack no durmió. No por rabia, no por miedo, sino porque comprendió lo que tenía enfrente. No era una lucha por Henry. Era una guerra contra algo más grande, más lento, más peligroso. Y las únicas armas con las que contaba eran la verdad, un perro fiel y su decisión de no rendirse. Jack había peleado antes. Había enfrentado enemigos armados, injusticias más crudas, pérdidas más violentas. Pero nunca había sentido una rabia tan enjaulada como la que llevaba días acumulando desde que vio el rostro de Eric Wade huyendo de la escena del incendio. Y sin embargo, no fue a buscarlo con los puños. Fue a buscar algo más letal, la verdad documentada. Porque lo que necesitaba no era venganza. Era una prueba tan clara, tan directa, que nadie, ni siquiera el sheriff del condado, pudiera mirar a otro lado. Pensó en alguien que comprendiera el valor de ese tipo de pruebas, y pensó en Sarah Collins. Sarah era periodista independiente. No trabajaba para un canal grande ni tenía oficinas brillantes. Su medio era digital, directo y sobre todo libre.
Llevaba años escribiendo sobre injusticias pequeñas que al juntarse dibujaban un patrón de abuso difícil de ignorar. Había perdido a su padre en circunstancias demasiado parecidas, engañado por una empresa de asesoría financiera que lo convenció de firmar un poder total. Perdió su casa, su estabilidad y poco después, la vida. Desde entonces, Sarah perseguía a los depredadores de traje. No con rabia, sino con método. Jack la llamó una mañana de jueves. No necesitó convencerla. Al escuchar contratos opacos, veterano acosado y fuego en la propiedad, Sarah dijo que llegaría en 3 horas. Lo hizo. Con una mochila, una grabadora del tamaño de una tarjeta de crédito y un plan. Simular que representaba a un familiar de Henry interesado en vender la casa por razones de salud y por los incidentes del vecindario. Citarían a Patriot Shield a una reunión informal y si los hombres decían lo suficiente, el caso saldría a la luz. El lugar elegido fue el diner de la carretera, a las afueras del pueblo. Viejo, de mesas metálicas y café amargo, pero lo bastante transitado para no levantar sospechas y lo bastante olvidado como para que nadie hiciera preguntas. Sarah se sentó en una cabina con vista al estacionamiento. Jack, en otra mesa más al fondo, fingía leer el periódico. Ranger estaba echado bajo la mesa, alerta pero en calma. Todo parecía normal, hasta que entraron ellos. Eric Wade, con su barba recortada y esa sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Y a su lado, un hombre de traje claro, rostro afilado y caminar seguro. Owen Klein, hermano del alguacil adjunto. No dijeron nombres, no hizo falta. Sus gestos hablaban por ellos. «Entendemos la situación», dijo Wade, cruzando los dedos sobre la mesa. «Muchos vecinos están preocupados por lo que ocurre en Maple Street. No queremos que la casa de su familiar sufra otro incidente». Sarah, con tono neutro, respondió. «Él está viejo, ya no duerme bien, y después de lo del cobertizo, cree que no hay forma de estar tranquilo. Está pensando en irse». Wade asintió con lentitud, como si todo fuera parte de un proceso inevitable. La opción preferente de compra que firmó meses atrás nos permite hacerle una oferta justa. Además, el barrio, bueno, está cambiando. ¿Cambiando cómo?, preguntó Sarah. Digamos que hay grupos que no entienden la importancia de la estabilidad. Intervino Owen Klein por primera vez, sin mirar directamente. Lo que hacemos nosotros es facilitar transiciones, cuidar y evitar que las cosas escalen. Jack los observaba desde su mesa. No podía oír, pero veía todo. Los gestos, el tono cuidadosamente medido, los silencios. Ranger, debajo, olfateaba el aire con nerviosismo. Colonia cítrica, metal, algo estaba fuera de lugar. Entonces ocurrió. Wade, sin bajar la voz, cometió el error que cometen los hombres que se sienten intocables. «Nadie quiere otra semana de accidentes en Maple Street, ¿cierto?», dijo acomodándose el reloj. Lo del cobertizo fue un aviso, y créame, hay peores formas de enviar mensajes. Sarah no reaccionó, solo asintió como si aceptara la oferta. La grabadora seguía encendida bajo su bufanda. «¿Puedo ir al baño un segundo?», dijo ella con cortesía. Se levantó, pero 2 hombres que no habían pedido nada y que parecían clientes casuales se alzaron al mismo tiempo. Uno de ellos bloqueó el pasillo. El otro se acercó a la puerta y la sostuvo con la mano derecha. La izquierda, casual, se deslizó a la altura de su cintura y mostró lo que parecía ser la empuñadura de un cuchillo. No amenazaba, pero enviaba un mensaje. Un teatro bien montado para asustar sin tocar. Una advertencia, no un ataque. Pero en ese teatro olvidaron que había un perro bajo la mesa. Ranger emergió como un rayo, ladrando con un rugido que parecía romper el silencio del diner en pedazos. El hombre que bloqueaba la puerta retrocedió instintivamente. Jack ya estaba de pie, el vaso cayendo de su mano. En 2 pasos alcanzó al segundo tipo, lo tomó del brazo con una llave seca, trenamiento antiguo, reflejo intacto, y lo dejó inmovilizado sin romperle nada, pero dejando claro que sabía cómo hacerlo si quería. Toda la escena duró 10 segundos.
suficientes para que todos en el lugar los miraran, suficientes para que la tensión quedara expuesta como un cable sin protección. Wade se levantó despacio, tomó su chaqueta y, antes de salir, sacó un billete de $20 y lo dejó sobre la mesa con una sonrisa irónica. Tomemos todos un respiro, muchachos, no vale la pena hacer de esto algo grande. Salieron sin decir más. Owen no miró atrás. Sarah, con el pulso firme, tomó su bolso, la grabadora en el bolsillo. Ya tenían lo que necesitaban. No era solo una amenaza grabada. Era una confesión velada, un reconocimiento tácito del incendio, un intento de presión pública. Y ahora estaba todo en audio. La tensión no se fue, nadie salió sonriendo. Pero cuando subieron al coche, Sarah lo resumió en una frase simple. Ahora tenemos luz, y ellos no saben moverse en ella. Jack miró a Ranger, que había vuelto a acostarse, aunque sus orejas seguían atentas. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un camino hacia la verdad. Y por primera vez en semanas, esa verdad era más fuerte que el silencio. Fue un domingo de cielo claro, de esos que parecen querer barrer lo turbio de los días anteriores. No hubo sirenas, ni helicópteros, ni cámaras de televisión haciendo preguntas sin alma. Solo una publicación, un enlace compartido, y un texto bien escrito que comenzó a circular de teléfono en teléfono, de vecino en vecino. Sarah Collins había hecho su trabajo. La investigación, titulada con sobriedad y peso, apareció en la portada digital de su medio local. La sombra tras las luces, cómo una red de seguridad extorsionó a veteranos en Raven County. El reportaje no apelaba al morbo, no exageraba, pero tampoco dejaba nada sin nombrar. Ahí estaban los audios, claros, contundentes, la voz de Eric Wade diciendo, lo del cobertizo fue un aviso. Ahí estaban los contratos, escaneados, subrayados con cada cláusula ambigua resaltada en rojo. Ahí estaba la conexión entre Patriot Shield Services y Owen Klein, hermano del alguacil adjunto. Y ahí estaban los testimonios, no solo de Henry, sino de otros 2 vecinos que, al leer la nota, decidieron hablar. Todos con un patrón en común, visitas nocturnas, recomendaciones para vender, pequeños incidentes que hacían de su casa un lugar demasiado inseguro para vivir solo. La respuesta fue inmediata. A media mañana, la Fiscalía Estatal contactó a Sarah para solicitar acceso a los materiales originales. Se abrió una investigación oficial. El alguacil adjunto Mark Klein fue suspendido por posible conflicto de intereses mientras se revisaban las actividades de su hermano. La oficina de Patriot Shield, esa con sus vidrios polarizados y folletos pulcrados, amaneció al día siguiente con las ventanas cubiertas por paneles de madera. Cerrado por remodelación, decía el cartel, aunque todos sabían que no volvería a abrir. Eric Wade fue detenido sin espectáculo, sin esposas en cámara ni escenas teatrales, simplemente fue citado por la fiscalía y arrestado por los cargos de extorsión, coacción y daño a propiedad privada con intención premeditada. No fue un héroe quien lo atrapó, fueron las pruebas, las palabras y un perro que supo ladrar justo a tiempo. Henry Whitaker no supo del reportaje hasta que Jack lo visitó esa tarde. El viejo ya no tenía el rostro tenso ni las ojeras profundas. Su expresión era otra, ligera, desconcertada, como la de alguien que apenas empieza a creer que está a salvo. «¿Qué pasó?», preguntó, con voz más suave que de costumbre. Jack no le dio todos los detalles, solo le dijo lo importante. «Ya no volverán. El juez anuló ese contrato. Dicen que fue firmado bajo engaño, y vas a recibir ayuda legal, sin costo». Henry asintió despacio. En vez de agradecer, miró hacia el interruptor de la sala y lo apagó. Fue la primera vez en meses que la casa se oscureció de forma voluntaria. La luz del atardecer entraba por las ventanas abiertas y con ella el sonido de los pájaros, no el de los pasos furtivos, no el rugido del fuego. Por fin las luces podían descansar. Los vecinos que antes cruzaban la calle para no pasar frente a su casa empezaron a acercarse. Una mujer llevó café, otro un banco nuevo para el porche. Uno de ellos incluso clavó de nuevo una tabla suelta en la cerca sin que nadie se lo pidiera.
Ya no lo veían como al anciano que había perdido la cabeza, ahora sabían que había estado resistiendo solo lo que otros preferían ignorar. Jack no se quedó mucho, tampoco quería aplausos, su trabajo no era quedarse, era llegar cuando hacía falta. Antes de irse, dejó una pequeña nota escrita a mano sobre la mesa de la cocina. Si vuelven las sombras, tocas 2 veces el porche, nosotros escuchamos. Henry sonrió, no por la frase, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía que tenía que estar despierto para sobrevivir. Ranger se echó al pie de la cama como siempre, pero esta vez no levantó la cabeza ante el crujido de una rama ni ante el golpe del viento. Solo respiró hondo y cerró los ojos, como si supiera que su guardia había terminado, como si supiera que la casa ya no necesitaba defensa, solo silencio. La historia no terminó con una gran escena final, no hubo victoria épica ni titulares nacionales, pero la calma volvió. Y eso, en los días que corren, es una forma de justicia. Quienes la siguieron desde fuera sintieron lo que deben sentir las buenas historias reales. Primero compasión, luego intriga, después el golpe de la verdad, y finalmente el alivio de ver que, aunque tarde, la luz llegó a donde hacía más falta. Porque un viejo soldado no pidió ayuda, pero un veterano y su perro decidieron que no se lucha solo. Y en un pueblo que casi lo había olvidado, alguien volvió a dormir sin miedo. Y eso sí que merecía ser contado.